El gran salón del Consejo Galáctico. Era una maravilla de la arquitectura interestelar. Su estructura en forma de cúpula flotaba en una órbita geoestacionaria sobre el planeta neutral ZRA5. Sus paredes cristalinas reflejaban la luz de estrellas distantes. Los delegados de más de 100 especies se sentaban en sus cápsulas asignadas, cada uno rodeado de un campo de energía translúcido que traducía idiomas y mantenía sus necesidades atmosféricas únicas. El aire zumbó con tensión, una corriente subyacente de inquietud que ni siquiera los diplomáticos más experimentados podían ignorar. En el centro de la cámara, la delegación humana estaba sentada en silencio estoico. Su líder, el embajador Elias Gray, era un hombre alto y sereno de unos 40 años. Su elegante traje, confeccionado tanto para el estilo como para la función, contrastaba con el atuendo más extravagante de sus homólogos alienígenas. Sus ojos grises como el acero escudriñaban la habitación observando cada destello de movimiento, cada tic nervioso. Los humanos a menudo eran subestimados en estas cámaras, vistos como recién llegados a la etapa galáctica a pesar de su rápido ascenso tecnológico. Sin embargo, hoy su silencio era ensordecido. El incidente que había traído al Consejo a esta sesión de emergencia estaba fresco en la mente de todos. 2 semanas antes, la Confederación Zorx, una especie orgullosa y notoriamente oportunista, había lanzado una incursión no provocada en una colonia humana en el sistema Ende. El ataque fue brutal y calculado, apuntando a un planeta de recursos que la humanidad había empezado a asentar recientemente. Los Zorx habían subestimado la resistencia de la colonia, pero el daño ya estaba hecho: docenas de muertos, cientos de heridos y una infraestructura crítica destruida durante años. La humanidad había trabajado incansablemente para ganarse la confianza de la comunidad galáctica, adhiriéndose a los protocolos y haciendo todo lo posible para adaptarse a los más frágiles. Las especies habían aceptado restricciones en sus fuerzas militares, soportaron sermones condescendientes sobre diplomacia e incluso suprimieron sus instintos naturales de autodefensa, pero este ataque había tocado una fibra sensible. La colonia Ander no era solo otro puesto de avanzada, era un símbolo de la determinación de la humanidad de forjarse un lugar para sí misma en la galaxia. Cuando comenzó la sesión del Consejo, el canciller supremo de Borak, un imponente insectoide con chitán resplandeciente y un aire de autoridad, tomó la palabra. Estimados delegados, comenzó su voz amplificada por la acústica de las cámaras. Nos reunimos hoy para abordar los desafortunados eventos en el sistema Ender. Las acciones de la Confederación Zorx son sin duda una violación de la ley interestelar. Sin embargo, debemos proceder con cautela y asegurarnos de que nuestra respuesta sea mesurada y justa. Justo, la palabra quedó suspendida en el aire como un sabor amargo en las lenguas de la delegación humana. El embajador Gray intercambió una mirada con su adjunta Lenia Park, una brillante estratega que había pasado años navegando por la laberíntica política del Consejo. Su expresión reflejaba su calma, controlada pero con un destello de algo más oscuro debajo de la superficie. Uno por uno, los representantes de otras especies tomaron la palabra. Los Ilaxianos, seres anfibios conocidos por su pacifismo, pidieron sanciones económicas. Los Guerreros Reptiles Corpulentos Crin exigieron reparaciones, pero no defendieron una intervención militar. Incluso el normalmente agresivo Teban parecía reacio a intensificar la situación. Cuando llegó el momento de que el embajador Zorx hablara, la sala cayó en un silencio inquieto. El embajador Rex, una criatura viscosa parecida a una anguila con una voz que se deslizaba tanto como su cuerpo se deslizaba hacia adelante en su la Confederación lamenta el desafortunado malentendido que ocurrió en Ane. Comenzó con un tono lleno de falta de sinceridad. Sin embargo, creemos que este asunto sea exagerado. El sistema Andoria se encuentra dentro de una zona en disputa y nuestras acciones fueron, ¿cómo decirlo?, una medida de precaución para asegurar recursos vitales. La arrogancia en sus palabras era palpable.
Murmullos resonaron en la cámara, pero nadie se atrevió a interrumpir. VX continuó. Sus aletas translúcidas ondularon con suficiencia. Proponemos una resolución diplomática. Un paquete de compensación modesto debería ser suficiente para reparar las relaciones con los humanos. El embajador Gray se inclinó hacia adelante. Juntó los dedos mientras escuchaba. Cuando VX terminó, Gray presionó el botón para activar el campo de habla de su cápsula. Las luces de la cámara se atenuaron ligeramente, lo que indicaba que el embajador humano había el piso. Todos los ojos se volvieron hacia él. El embajador Rex Gray comenzó su voz. Tranquila pero con un filo que tensó la habitación. Describes la matanza de civiles inocentes y la destrucción de una colonia pacífica como un malentendido. Hablas de zonas en disputa como si el sistema Ende no fuera reconocido legalmente como territorio humano por este mismo Consejo. Hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se asentara. Tus acciones no fueron precautorias, fueron depredadoras. Rex se movió incómodo pero mantuvo su sonrisa con el debido respeto. El embajador Gray. El ser humano siempre ha sido territorial. Tal vez esta sea una lección de humildad para tu especie. El insulto fue apenas disimulado y la cámara zumbó con reacciones apagadas. La expresión de Gray no cambió. Era un maestro de la moderación, pero aquellos que lo conocían bien podían ver la tormenta que se estaba gestando bajo su calma. Humildad exterior. Gray repitió, bajando su voz a un nivel peligrosamente bajo. La humanidad ha demostrado humildad. Hemos pasado décadas cumpliendo los mandatos del Consejo, limitando nuestras capacidades militares y adhiriéndonos a sus estándares de civilidad. Hemos hecho esto no porque nos falte fuerza, sino porque valoramos la cooperación, pero no nos equivoquemos, nuestra paciencia no es infinita. La sala quedó en silencio. Incluso los delegados más cínicos no pudieron ignorar el robo en la voz de Gray. Enderezó la mirada y recorrió la cámara. Exigimos justicia para Anne, no sanciones, reparaciones, sino real responsabilidad. Cualquier cosa menos sería un error. Burla de los principios de este consejo. El canciller supremo levantó sus apéndices para pedir orden. Embajador Gray, si bien sus preocupaciones son válidas, debemos considerar las implicaciones más amplias de una represalia militar. Tales acciones podrían desestabilizar la región. Y con el debido respeto, el canciller Gray interrumpió. La región ya está desestabilizada. Los Zord-Haaks han dejado claro que no respetan los tratados ni los límites y el Consejo elige responder con debilidad. Solo envalentonarán a los agresores. El canciller dudó. Claramente no estaba acostumbrado a ser desafiado tan directamente. Las palabras de Gray eran peligrosas. No solo por sus implicaciones, sino por el precedente que sentaban. La humanidad ya no estaba contenta con jugar según las reglas de la élite galáctica. A medida que el debate se prolongaba, se volvió dolorosamente claro que el Consejo no tenía intención de tomar acción decisiva. Después de horas de argumentos y contraargumentos, se aprobó una resolución. Sanciones económicas contra los Zord-Haaks junto con una condena simbólica de sus acciones. Fue un gesto hueco y todos en la sala lo sabían. Cuando la sesión terminó, Gray puso su rostro como una máscara ilegible mientras la delegación humana salía. Linnea Park se inclinó y susurró: ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Gray no dudo. Dejamos de Finger. El final en esas tres palabras marcó el comienzo de un cambio sísmico. En el lugar de la humanidad en la galaxia durante demasiado tiempo, habían desempeñado el papel de los recién llegados idealistas ansiosos por demostrar que eran dignos de la aprobación del Consejo, pero ahora se estaban quitando los guantes. La humanidad había terminado de esperar justicia. La tomarían en sus propias manos. El universo nunca había visto algo así. Espectáculo. Durante décadas, la humanidad había caminado por el estrecho RPP de la política galáctica. Travesía la línea entre la autoconservación feroz y el apaciguamiento diplomático. Sin embargo, después de los eventos en el Consejo Galáctico, algo cambió.
Algo oscuro se agitó bajo la superficie de los representants de la Tierra la decisión de retirarse de sus alianzas y rechazar públicamente las respuestas metódicas y lentas del Consejo. No fue un gesto vacío, fue una advertencia a la humanidad. Al parecer, simplemente había dejado de fingir. Comenzó silenciosamente, fue solo una serie de cambios sutiles en las operaciones de la flota humana. Al principio, las rutas de envío interestelares no se vieron afectadas y el comercio continuó como siempre, pero los susurros se extendieron rápidamente por toda la galaxia. La humanidad no estaba honrando sus acuerdos comerciales tan estrictamente como lo había hecho en el pasado. La primera señal de problemas llegó cuando un convoy de los barcos mercantes del colectivo Gonis, un socio comercial menor pero confiable, no se presentaron en el punto de entrega programado en el cinturón Vexor. Las naves de escolta humanas habituales, elegantes y puntuales, no se encontraron por ningún lado cuando las naves Gona lograron regresar a su sistema de origen, gravemente dañadas y robadas de su valiosa carga. Los rumores ya habían comenzado a circular. Los humanos no solo se estaban retirando de la diplomacia, se estaban preparando para algo mucho más severo. La noticia se conoció cuando el buque insignia más grande de la flota humana, el Juramento de Talón, un buque de guerra que alguna vez fue conocido por su postura no agresiva, cambió súbitamente su trayectoria hacia los campos de nebulosas inexplorados, un lugar muy fuera de los límites de cualquier territorio humano conocido. Se rumoreaba que allí se estaba construyendo algo extraordinario, un arma que cambiaría todo. Pero los humanos no estaban solos en su sospecha. En toda la galaxia, espías de varias facciones ya habían empezado a trabajar horas extras para descubrir la verdad detrás de estas misteriosas actividades. Los Zorks y en particular se pusieron Cautelosos. Su ataque miope a Ende había despertado algo en la humanidad. Algo que no toleraría más provocaciones. Los piratas Zord no podían permitirse el lujo de subestimar a los humanos por más tiempo. Más de un mensaje del Juramento de Talón rompió el ruido y reverberó a través de los canales de comunicación galácticos enviados en una frecuencia abierta. Fue un desafío al Consejo Galáctico. Hemos sido pacientes. Hemos respetado sus leyes. Hemos honrado cada tratado de paz y cada acuerdo, con la creencia de que la civilidad y la diplomacia podrían salvarnos, pero ustedes, que se sientan a salvo detrás de sus preciosas fronteras, han hecho la vista gorda cuando otros como los Zorak han puesto a prueba nuestra determinación. No más. El tiempo de la paciencia se acabó. Les mostraremos. Porque los humanos de la Tierra no necesitan sus leyes civilizadas para sobrevivir. El tiempo de la guerra ha llegado. Esto no es una amenaza, es una promesa. Alto mando humano. El Juramento de Talón. El mensaje envió ondas de choque a través de la galaxia. No solo fue un desafío directo a la autoridad del Consejo Galáctico, sino que también fue el comienzo de una era en la que la humanidad ya no estaría limitada por los códigos bien intencionados, pero en última instancia impotentes, que se les habían impuesto. Por primera vez, la galaxia vio el verdadero alcance de la capacidad humana. Había habido Susurros del Juramento de Talón. Una nave originalmente diseñada para ser un pacificador equipado con armas que superaban por mucho a las de la mayoría de las fuerzas galácticas. Sin embargo, la nave siempre había permanecido en silencio, sus armas nunca dispararon, su tripulación nunca llevó al límite su entrenamiento hasta ahora. En las semanas siguientes, comenzaron a llegar informes dispersos de toda la galaxia. El juramento de Talón parecía estar alborotado, dejando un rastro de naves destrozadas a su paso, cada una con daños extraños e inexplicables. En particular, el armamento utilizado no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto antes. Las naves fueron destrozadas por explosiones de alta energía que parecían distorsionar el tejido mismo del espacio que las rodeaba. Nadie podía determinar la fuente de la energía, pero estaba claro que el Juramento de Talón ya no seguía las
Reglas. Mientras esto sucedía, los analistas militares de toda la galaxia comenzaron a revisar la historia humana para comprender qué había cambiado. Llevó a estas personas aparentemente tranquilas y pacíficas a liberarse repentinamente de las restricciones que alguna vez los habían definido. La respuesta era simple: los humanos nunca habían sido verdaderamente pacíficos, simplemente habían estado desempeñando el papel de la comunidad galáctica civilizada. En verdad, la Tierra había sido un mundo de muerte desde el principio, un mundo donde la supervivencia requería ingenio, resiliencia y capacidad de adaptarse de las formas más extremas. La humanidad había hecho lo necesario para prosperar en un planeta que mataba a sus habitantes diariamente, a menudo de las formas más horribles imaginables. A su manera, los humanos siempre habían sido un pueblo civilizado, pero solo en el contexto de su propia supervivencia. Lo que habían mostrado a la galaxia hasta ahora era solo una fracción de lo que realmente eran capaces de hacer. Los Zorks fueron los primeros en sentir el peso del despertar de la humanidad. Aunque habían sido uno de los primeros, los agresores pensaron que podían intimidar a los humanos para que se sometieran, pero no estaban preparados para toda la fuerza del contraataque de la Tierra. Las flotas humanas descendieron sobre las colonias mineras Zorks en el sector Aslon, una región conocida por sus campos de asteroides. Recursos. Lo que se esperaba que fuera una escaramuza para recuperar los bienes robados se convirtió en una masacre sin precedentes. Los Zorks habían construido fortificaciones masivas creyendo que sus números y poder de fuego podrían mantener a raya a las naves humanas, pero los Talons prometieron, junto con una flota de naves de guerra humanas recién comisionadas, llegaron con tácticas que no tenían sentido para los Zorks. Los humanos no pelearon como cualquier otra persona en la Galaxia. Lucharon con la brutalidad de una especie que había aprendido a sobrevivir en un entorno donde solo las criaturas más adaptables podían prosperar. Los humanos lanzaron oleadas de ataques. Después de una ola de ataques, cada uno más brutal y directo que el anterior, los Zork-Hacks por primera vez en su historia se vieron obligados a retirarse confundidos. Sus oficiales de alto rango habían asumido que las llamadas tácticas primitivas de los humanos no eran más que golpes afortunados. Estaban equivocados. El ingenio humano había evolucionado de maneras que los Zorks nunca habían anticipado. Se adaptaron a cada contramedida que los Zorks les lanzaron. El resultado fue una victoria brutal para la humanidad y una enorme pérdida para los Zorks. Cuando la noticia de esta victoria llegó al resto de la galaxia, la reputación de la humanidad había cambiado Drasticamente. Ya no se los veía como la especie bien intencionada y algo ingenua que alguna vez habían sido. Eran habitantes de los mundos de la muerte en el verdadero sentido de la palabra. Una especie que había estado conteniendo su verdadero potencial durante demasiado tiempo. Los embajadores Zorks, una vez arrogantes y desdeñosos, ahora rogaban por misericordia. Habían aprendido lo que muchos en la galaxia apenas comenzaban a comprender. Los humanos eran una fuerza que no podía ser contenida por tratados o códigos morales. Si el Consejo iba a hacer algo al respecto, tendrían que actuar rápido antes de que la humanidad volviera su mirada hacia el siguiente objetivo. En cuestión de semanas, los canales de noticias galácticos estaban dominados por transmisiones en vivo de naves humanas que ahora aterrorizaban los sistemas que habían dado la espalda a las demandas de la Tierra. La galaxia observó cómo los Garras juraban recorrer fortalezas piratas y borraron información ilegal. Bases militares del mapa y comenzó el proceso de restaurar el orden en sistemas donde reinaba el caos. La transmisión más reveladora fue cuando una figura masiva desconocida apareció en la red de noticias más grande de la galaxia, hablando directamente a los ciudadanos de la galaxia, a aquellos que nos subestimarían, que nos tratarían como nada más que primitivos. Escuchen esto, la figura dijo con voz tranquila pero cortando las ondas de radio con una claridad Escalofriant. Somos los humanos de la Tierra y ya no estaremos restringidos por sus reglas. El tiempo de jugar limpio ha terminado. Protegeremos a los nuestros y si tenemos que quemar todas las falsas alianzas hasta los cimientos para hacerlo, lo haremos. Esto no es guerra, es supervivencia y aprenderán por qué la humanidad ha durado más de lo que cualquiera de ustedes pensaba posible. La galaxia ya no estaba segura de sí misma durante siglos. Su poder había sido definido por sus leyes colectivas y códigos morales, su respeto mutuo por la paz. Pero los humanos, los habitantes de los mundos de la muerte, habían
Arrojado todo eso al caos, su mensaje era claro, su fuerza. Innegable, el desenmascaramiento había comenzado y con él había llegado una nueva era de conflicto galáctico. Si la galaxia podría adaptarse a esta nueva realidad aún estaba por verse. Pero una cosa era segura: la humanidad ya no pretendía ser nada más que lo que realmente era, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. De nuevo la galaxia tembló bajo el peso de la declaración de la humanidad, una especie considerada por muchos como un impredecible y a veces peligroso. Recién llegado a los asuntos galácticos, había revelado una verdad aterradora de Terry: los habitantes de los mundos de la muerte no solo estaban sobreviviendo en la galaxia, la estaban remodelando. Los esfuerzos desesperados del Consejo por traer a la humanidad de regreso al redil de su orden establecido solo expusieron más la debilidad del sistema galáctico, y a medida que el poder de la humanidad crecía, también lo hacía la comprensión de que la galaxia nunca volvería a ser la misma. De nuevo, el Consejo Galáctico, una vez un lugar donde se discutían leyes, se aprobaban decretos y se firmaban acuerdos de paz, estaba en caos. Detrás de sus grandes muros, los representantes de incontables especies se reunieron en un frenético intento de controlar la marea que amenazaba rápidamente con Abramarlos, el canciller supremo Dvorak, la enorme figura insectoide que una vez había sido un pilar de autoridad en la galaxia, estaba de pie ante la cámara del Consejo, sus muchos ojos escaneando la habitación, cada uno parpadeando con preocupación por primera vez. En décadas. Su autoridad estaba siendo cuestionada no por un señor de la guerra o una especie rebelde, sino por la misma especie que había sido protegida como los desvalidos de la galaxia. Los humanos, una vez conocidos por su ingenuidad política, ahora se habían convertido en una amenaza que incluso el Consejo luchó por comprender. Estimados miembros del Consejo, Dvorak comenzó a vibrar su voz. Con inquietud nos enfrentamos a una crisis diferente a todo lo que hemos enfrentado. La repentina salida humana de su fachada pacífica los ha convertido en una amenaza para la estructura misma de nuestra unidad. Debemos actuar rápidamente antes de que su sed de venganza destruya todo lo que hemos trabajado para construir. Hubo una ola de acuerdo de algunas especies presentes, en particular los Ilaxianos y los Kryn, que siempre habían visto a la humanidad como una fuerza impredecible. Otros, como los Tans y los Yini, abogaron por la moderación. No estaban dispuestos a empujar a la humanidad a un conflicto a gran escala, pero el debate fue inútil. A pesar de sus mejores esfuerzos para llegar a una solución diplomática, el Consejo ya había perdido la iniciativa. La humanidad ya no estaba interesada en la negociación. Habían dejado en claro que no se doblegaría más a las reglas del Consejo. Mientras las discusiones se calentaban, un único mensaje llegó a cada consola de la cámara: una transmisión del juramento de Talón. La sala cayó en un silencio inquietante. Mientras el mensaje holográfico cobraba vida en el centro de la cámara, era del embajador Elías Gray, la figura decretiva de la nueva dirección de la humanidad, un líder que una vez había sido conocido por su enfoque tranquilo, medido, pero que ahora simbolizaba la ferocidad de una especie recién despertada. Soy Elías Gray, la figura en el mensaje, comenzó su voz firme con un borde de emoción apenas perceptible. No pudiste proteger a nuestra gente, no pudiste defender la ley que has pasado siglos construyendo, y ahora no actuaste decisivamente ante la verdadera agresión. Los miembros del Consejo se pusieron rígidos con los ojos pegados al holograma. Para muchos se sintió como el mundo se estaba desmoronando. Esto no es una amenaza, Gray continuó, es una declaración de hechos. La humanidad ya no estará atada por sus tratados o sus interminables debates. Ya no seguiremos sus mandatos pacifistas que permiten que los asesinos operen sin control. Y si creen que pueden detenernos con sanciones o retórica vacía, aprenderán lo mucho que nos han subestimado. Hubo una pausa, un momento de tensa quietud antes de que la voz de Gray regresara. Esta vez, más fría, más deliberada. Volverán a saber de nosotros, pero solo cuando hayamos asegurado la paz, que es larga. Un artículo atrasado en el que la
Humanidad ya no necesita depender de su débil diplomacia, un artículo construido sobre la fuerza, el honor y la voluntad de sobrevivir. Con eso terminó el mensaje, dejando atrás un aire de finalidad que flotó en la habitación como una tormenta inminente. Los Zorak, que habían sido los primeros en sentir el peso del poder de la humanidad, fueron los primeros en someterse después de su aplastante derrota en el sector Astland. La Confederación se apresuró a salvar lo poco que pudieron. Los líderes Zorks, antes llenos de bravuconería, ahora cobardes ante las fuerzas humanas que envían enviados desesperados a Talón. La promesa de Talón de pedir paz, pero la paz como la conocían, ya no estaba sobre la mesa. Bajo el nuevo régimen humano, los Zorhaaks se vieron obligados a disculparse públicamente, admitir su culpa y aceptar reparaciones que paralizaron su economía, pero esto no fue un gesto. Misericordia fue un movimiento calculado para mostrar al resto de la galaxia que la retribución de la humanidad no era arbitraria ni negociable en los días que siguieron. La influencia de la humanidad comenzó a extenderse. Como un reguero de pólvora, la flota humana bajo el mando de Gray hizo sentir su presencia en Sistema. Tras Sistema no buscaban la conquista territorial, buscaban estabilidad. Estabilidad bajo sus propios términos. Las otras facciones, atrapadas entre el miedo y la admiración, no tuvieron otra opción que alinearse con los humanos. Algunos se unieron voluntariamente al ver los beneficios de una alianza con la especie más poderosa de la galaxia. Otros, menos dispuestos a doblar la rodilla, se vieron aplastados bajo el peso de la diplomacia humana, una diplomacia que ahora tenía un significado muy diferente al que tenía en el pasado. Ahora estaba claro que la galaxia había cambiado irrevocablemente. El viejo orden, con sus interminables sesiones y debates del Consejo, ya no era suficiente para contener el creciente malestar que las acciones de la humanidad habían desatado. El alguna vez poderoso Consejo Galáctico ahora se encontraba como una sombra de lo que era. Sus miembros estaban divididos, su influencia estaba menguando. La flota humana continuó su implacable expansión, reafirmando el control sobre sistemas que alguna vez perdieron ante las facciones piratas en los estados rebeldes. El juramento de Talón lideró la carga, sus armas lanzaban golpes precisos contra enemigos y oponentes. Por igual, no era una guerra en el sentido tradicional, no había grandes batallas, no había flotas masivas que chocaran en el espacio profundo. Esto era algo mucho más eficiente. Las tácticas de la humanidad estaban diseñadas para desestabilizar, para quebrar la voluntad del enemigo de luchar. Era una guerra de desgaste, una que el resto de la galaxia no podía permitirse perder. Pero mientras la máquina militar humana avanzaba, algo más estaba sucediendo. Una nueva forma de gobierno estaba tomando forma, una que se basaba en la principios. La humanidad siempre había entendido mejor la fuerza, la resistencia y la adaptabilidad. La estructura política humana, que una vez estuvo fracturada, comenzó a consolidarse, uniéndose bajo una sola bandera. El Consejo Humano, ahora encabezado por el embajador Gray, ya no era un cuerpo representativo, se había convertido en una autoridad gobernante, un imperio construido sobre los mismos instintos de supervivencia que una vez habían mantenido viva a la Tierra en su mundo hostil. La humanidad, con su brutal eficiencia y su inquebrantable impulso por la supervivencia, se convirtió en el núcleo alrededor del cual comenzó a girar un nuevo orden galáctico. Los viejos imperios, que se resistieron al cambio durante mucho tiempo, ahora vieron la escritura en la pared. No tenían otra opción que adaptarse o enfrentar la aniquilación. Los Hans y los Kryn, una vez que las voces de la razón en el Consejo se unieron a la causa de la humanidad, prometiendo su lealtad a cambio de protección y acuerdos comerciales favorables. Incluso los Torbin, una vez los más feroces defensores de la no intervención, reconoció la necesidad de cooperación, sabiendo que cualquier conflicto con la humanidad probablemente terminaría en su destrucción. Los focos restantes de resistencia, liderados por facciones que se negaron a doblegarse al nuevo orden, pronto se enfrentaron al arma más formidable de la humanidad hasta el momento, la voluntad de adaptarse. Las colonias humanas, que alguna vez fueron vulnerables a los ataques
piratas y la inestabilidad política ahora se erguían como bastiones de fuerza y sus defensas eran impenetrables y sus fuerzas incomparables. La resistencia intentó reagruparse, pero fue demasiado tarde. Uno por uno cayeron ante las fuerzas humanas que avanzaban. El movimiento de resistencia final, una coalición de señores de la guerra alienígenas, lanzó un último intento desesperado por romper el control de la humanidad en la galaxia. Buscaron provocar una guerra a gran escala con la esperanza de reunir suficiente apoyo para hacer frente al Juggernaut humano, pero una vez más los humanos estaban listos en una serie de ataques rápidos como el rayo. La flota humana aplastó la resistencia con precisión quirúrgica. Los señores de la guerra, al darse cuenta de que no podían ganar, se rindieron. Fue el fin de cualquier oposición significativa al gobierno de la humanidad. La galaxia finalmente estaba en paz. Aunque esta pieza era muy diferente de lo que el Consejo había imaginado, era una pieza forjada a través de la fuerza y una que duraría tanto como la humanidad se mantuviera sin oposición. El embajador Elías Gray se paró en el puente del juramento de Talón, Gazi. Mirando las estrellas que se extendían más allá de la galaxia, sus pensamientos estaban distantes, no en las batallas libradas o las vidas perdidas, sino en el futuro que la humanidad ahora había asegurado para sí misma. Ya no serían vistos como los desvalidos, ya no tendrían que pedir permiso. La galaxia había aprendido de la manera más dura que los humanos no debían ser subestimados. Le habían mostrado a la galaxia por qué eran habitantes de los mundos de la muerte, por qué sobrevivían cuando otros caían, y ahora, bajo su gobierno, la galaxia aprendería a vivir según sus términos. La era del apaciguamiento había terminado. La era de la humanidad había comenzado y con ella nació un nuevo orden, uno que daría forma a la galaxia para las generaciones venideras.